Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Ustedes por el bautismo han sido sepultados con Cristo y con Él han sido resucitados, porque han creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Aleluya. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Francisco Becerra Villalobos, José Chávez, las benditas almas del purgatorio, Prisca Zárate, María Felicitas Acosta Cabrera, José Vázquez Gutiérrez, Anicasio Gutiérrez, Juan Daniel Sánchez Ibarra, el Papa Francisco, Edgar Bravo, Rocío Bravo, Agustín Bravo, Jade Bravo, Tadeo Bravo, las benditas almas del purgatorio. Oramos por la salud de todos los enfermos, especialmente por la salud y sanación de María Vargas Ibarra y por la salud y sanación de Tony Márquez, el ministro. Oramos también por el eterno descanso de nuestro hermano Honorio Mejías al cumplir un año de haber partido a la casa del Padre. Oramos también por el eterno descanso de mi papá, Filadelfo Umaña, que cumple 2 años y 5 meses. Y por el eterno descanso de José Carrillo y el eterno descanso de Luis Emilio Cuevas al cumplir 6 meses de haber partido a la casa del Padre. Oramos por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. Con todas estas intenciones decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor del Señor resucitado esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Alabamos toda la majestad de Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que te dignaste concedernos la vida celestial, haciéndonos renacer por el bautismo, te rogamos que, puesto que al justificarnos nos hiciste capaces de la inmortalidad, nos conceda también llegar con tu ayuda a la plenitud de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlo porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y lo soltaron porque no encontraron la manera de castigarlo, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escúchenos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábrame las puertas del templo que quiero entrar. A dar gracias a Dios, esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven felices. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste tú mi salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas.
Secuencia. Perdón. Secuencia. Ofrezcamos los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a los fieles parte en tus victorias santas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se le apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y la dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús le dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos y meditamos la palabra de Dios que nos llama a nosotros la atención. Meditamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Mira, ahí hay algunas ideas importantes. Algo que
que nosotros o nuestra iglesia está pasando es por la muerte del Papa Francisco, ¿verdad? El día que ya lo van a enterrar, ¿sí? O mejor dicho, primero lo entierran allá y después nos despertamos nosotros sabiendo que ya lo enterraron, ¿verdad que sí? Y el día que murió, aquí todavía no lo sabíamos hasta que despertamos y supimos la noticia. Pero el Papa Francisco, una de las cosas que nos pide a nosotros, los sacerdotes, es a predicar la palabra de Dios. En otra, lo voy a decir como él lo dice, yo aquí lo dije en criollo para que ustedes lo entiendan. Él dice, hagan teología con las sagradas escrituras. En otras palabras, es lo que le dije anteriormente, que prediquemos más con la palabra de Dios y no hagamos solamente teología, ¿verdad? La teología se basa en el estudio de las Sagradas Escrituras, pero él miraba que algunas personas, o en este caso algunos teólogos, solamente se dedicaban a hacer teología con reflexiones sin tomar en cuenta la palabra de Dios, sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Y él nos dice a nosotros, bueno, mire, la teología se hace es con la Escritura, no fuera de ella, se hace con la Escritura. Y es lo que nosotros intentamos de un tiempo para acá, llevarle la palabra de Dios ¿a quién? A ustedes, llevarle la palabra de Dios a ustedes. Pero eso no era que estuviera pasando aquí, sí en algunas personas, en algunos sacerdotes, en algunos obispos, pero eso más que todo es en Europa que pasan esas situaciones, ¿verdad? Tienen unos grandes pensamientos, unas buenas teologías y todo esto, pero van descartando entonces la palabra de Dios. Gracias a Dios que aquí en América Latina, pues nosotros intentamos siempre ser obedientes a lo que nos pide la Santa Madre Iglesia, que es buscar la palabra de Dios y llevarlo a los corazones de los fieles. Usted sabe lo que decía el Salmo el día de ayer, los que vinieron a misa de ayer. ¿Qué decía el salmista el día de ayer? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Es ahora la piedra angular. Y a algunos le estaba pasando eso. A algunos están desechando ¿qué? La piedra angular. Y decíamos el día de ayer, decíamos, mire, desechar la piedra angular es desechar a Jesucristo. Es decir, no necesito hacer oración, no necesito leer la Biblia, mucho menos comulgar, ni ir a misa, ni cumplir los mandamientos. Yo no necesito nada de eso. Eso es desechar la piedra angular, que es Jesucristo. Yo no necesito los sacramentos. Ahorita usted puede decir que no los necesita y está bien. Y puede pasar usted una vida sin los sacramentos, una vida sin oración, una vida sin leer la palabra de Dios. Lo puede hacer, porque la palabra de Dios incluso nos lo dice a nosotros. Hay gente que vive de ese modo, sin leer la Biblia, sin hacer oración, sin ir a misa, sí los hay. Pero eso significa que usted está desechando ¿a quién? La piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo. Y dice el Señor, lo que usted hoy desecha, el día de mañana es lo que usted va a necesitar. Y cuando hablamos del mañana no es del que vamos a recibir en esta vida, sino cuando se nos habla del mañana es del reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Lo que usted desecha hoy lo va a necesitar ¿para dónde? Para poder ir al cielo. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles lo decía ayer, fuera de Jesucristo no hay salvación. Y Jesucristo nos deja una iglesia. Y Jesucristo nos deja la llave de esa iglesia. Y Jesucristo nos deja el poder para perdonar los pecados, sabiendo cómo somos nosotros. Que somos pecadores, que somos débiles, que esto, que lo otro, que metemos la pata, en fin. Pero aún así, Él sabiendo que hacemos todas estas cosas, Él la deja. ¿Para qué? Para que los que quieran se puedan salvar. Y ojalá seamos todos. Que llegue un momento en nuestra vida, hagamos la conversión y busquemos al Señor. La vida de la gracia, y Pedro lo va a decir. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que es Dios? Mire, en un momento Jesús va a decir, Señor, te doy gracias
porque le ha enseñado estas cosas ¿a quién? A los humildes, y no a los sabios, ni a los entendidos. ¿Se lo ha enseñado a quién? A los humildes. Mire, el evangelio de hoy es Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo del 9 al 15, que es el que estamos leyendo. Y escuchen bien cómo empieza, porque aquí vamos a meditar lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Usted revisa el almanaque y aparece ¿de qué lugar? De primero. Nosotros los cristianos le dedicamos al Señor el primer día de la semana. Y el segundo es donde arrancamos. Es que a veces nosotros se nos pelan los cables, ¿verdad que sí? Y decimos y creemos y estamos creyendo que el primer día de la semana es ¿cuál? El lunes. Mire, recuerde que el Señor empezó la creación, ¿qué día? ¿Qué día empezó el Señor la creación? ¿Vio? Empezó el primer día. ¿Y qué día fue el que descansó? El séptimo, el sábado. ¿Y el primero entonces qué día? El domingo. Nosotros los cristianos, los judíos le dedican a Dios el último día, por el libro de Génesis, por el momento de la creación. Nosotros los cristianos le dedicamos el primer día de la semana, porque fue cuando Él ¿qué? Cuando Él resucitó. Él dice, resucitando, habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana. Jesús resucitó en la madrugada del domingo. Es el día que nosotros le dedicamos. Primer día de la semana, los cristianos se lo dedican ¿a quién? A Dios. Ese día es consagrado ¿a quién? A Dios. Ese día tenemos que orar, ir a la misa, leer la Biblia, etcétera. Dedicárselo a Dios. No está pensando, porque a veces nos pasa, ¿verdad? Estamos pensando es en el río, estamos pensando es en el hervido, en la comelona, en tantas cosas que piensa la gente, que se le olvida que ese día es consagrado ¿a quién? A Dios. Yo se lo tengo que consagrar a Dios. Los curas y el obispo se lo consagran a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cura tiene que ir a hacer no sé cuántas misas el día domingo. ¿Será que él es el único que tiene que consagrarle el día a Dios? ¿Será que es el único que tiene que pasar haciendo misas todo el día? ¿Será que es el único que tiene que pasar rezando todo el día? Es que para eso usted es el cura. ¿Será que ustedes no tienen el deber y el derecho también de hacer las cosas? Déjela quieta. Todos tenemos que hacer oración, todos debemos consagrarle ese día ¿a quién? A Dios. Así como Él hace, nosotros también tenemos que hacer. Si Él reza, nosotros tenemos que rezar. Todos tenemos que consagrarle ese día al Señor, porque es el primero, es el día en que el Señor ha resucitado. Y escuchen bien. Jesús se apareció primero a María Magdalena. Mire, ¿a quién se le apareció Jesús? Ese era una mujer. A la primera que se le apareció Jesús fue ¿a quién? A María Magdalena. Escuchen bien quién era María Magdalena. De la que había arrojado 7 demonios. Oye, esa mujer estaba ¿qué? Poseída. El demonio la cargaba por donde quería. ¿Cuántos demonios le sacaron? 7 demonios. María Magdalena. ¿Y el Señor se le apareció a quién? De primero. En otra palabra, estaba endemoniada, vamos a decirlo así. Era una mujer pecadora. María Magdalena, ¿ustedes conocen la historia de María Magdalena? Sí, ¿verdad? Fue aquella mujer que la encontraron ¿cómo? En adulterio. La encontraron en adulterio, una pecadora. Y ya ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? ¿Usted cree que a María Magdalena la querían? La querían. A ver, ¿qué hacía el pueblo con María Magdalena? Pero no lo llevemos a las apedradas. Vamos a llevarlo a otro nivel. ¿Qué hacía la gente?
Era una mujer, ¿qué? Señalada. ¿Quién no hablaría de María Magdalena? ¿Quién no? Mire, a la gente le gusta ¿qué? Hablar del prójimo. Hablar del prójimo. Ustedes no se acuerdan que hay una parte donde le dicen, si supiera quién la está tocando. Perdón, si supiera quién la está tocando. No, ustedes no han escuchado ese pasaje. ¿Quién lo estaba tocando? María Magdalena estaba tocando al Señor. Si él supiera quién, ¿usted cree que Jesús no sabía quién lo estaba tocando? Claro que sí sabía, que era una mujer pecadora, dice, de la que habían arrojado 7 demonios. Claro que el Señor conocía quién lo estaba tocando. Pero la gente siempre va a hablar y siempre va a decir y siempre va a señalar. Siempre. Y mire lo que nos enseña el Señor. El Señor nos enseña a nosotros a hacer ¿qué? Sean misericordiosos y obtendrán misericordia. Eso es una de las bienaventuranzas que dice el Señor. Sean misericordiosos y obtendrán misericordia. En otras palabras va a decir el Señor, no mire la paja del ojo de su hermano. ¿Qué va a decir el Señor? Mírese usted primero. Antes de usted hablar y señalar a su hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Mirarse, hacer una introspección en su vida, revisar su interior y mirar cuál es su pecado. Y entonces hacerse la pregunta a usted, ¿me gustaría a mí que hablaran de mí? ¿A quién le gusta que hablen de él mal? A nadie. ¿Sí? Si cuando alguien dice algo, ¿la gente qué hace? Se enoja. ¿Por qué están hablando mal de mí? Pero el Señor nos dice, mire, Él se le apareció primero a esta mujer de la cual había sacado 7 demonios. Entonces el Señor dice, si yo que soy el que puedo lanzar la piedra no la lanzo, ¿por qué ustedes la lanzan? ¿Por qué? Si usted va a decir al Señor, ¿qué es lo que dice el Señor de los sacerdotes? El sacerdote no está para señalar, juzgar ni condenar. ¿Para qué está? Para comprender, porque él está envuelto en la misma debilidad. El sacerdote está para comprender. Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios? No es solamente yo el que tengo que comprender. ¿Quiénes tienen que aprender a comprender a su hermano? Todos. Todos. Sea lo que sea el otro, yo tengo que comprenderlo. Porque sí, es una persona pecadora. María Magdalena, imagínense, le sacaron 7 demonios. ¿Qué no habrían dicho de María Magdalena? Pero aún así el Señor sabía quién lo estaba tocando. Y la perdonó. La perdonó. Entonces el Señor nos invita a nosotros ¿a qué? A perdonar a nuestros. Vamos a perdonar a nuestros hermanos. A una de las cosas que le interesa al Señor es el perdón. El perdón de sus pecados. Pero yo tengo que comenzar perdonando ¿a quién? A mi hermano. Si yo le pido perdón a Dios, también tengo que perdonar ¿a quién? A mi hermano. Dirá el Señor, ¿no tendría usted que haber hecho lo mismo? Si Dios lo perdona a usted en el sacramento de la confesión, ¿qué tiene que hacer usted con su hermano? Voy a perdonarlo. A eso nos llama el Señor. Haga lo mismo con su hermano. Usted no sea grosero, no sea malo, no sea una persona inmisericordia, que no le da misericordia a nadie. No. Pero sí me gusta ir al sacramento de la confesión, que el sacerdote me dé la absolución y me perdone los pecados, pero cuando salgo y me encuentro con mi hermano, entonces soy rebelde con él. ¿Qué dice el Señor con eso? No, no es así. Si yo le doy el perdón a ustedes para que ustedes aprendan ¿a qué? A perdonar. Y entonces el Señor, que se le apareció a María Magdalena, de la cual había arrojado 7 demonios, mire lo que pasó. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos. Ella, ¿qué fue lo que fue a hacer? Fue a llevarle la noticia a los discípulos. Ya nosotros hemos leído durante esta semana los otros evangelios y sabemos qué es lo que ha pasado. Vaya y dígale a mis hermanos que nos vemos ¿dónde? En Galilea, le dijo. Allá nos vemos. Vaya y dígale.
Y dice la palabra, ella fue a llevar la noticia a los discípulos. San Marcos nos dice, ella fue a llevar la noticia ¿a quién? A los discípulos. Ella fue a llevarle la noticia a los discípulos. El Señor la eligió a la mujer más pecadora para que le sirviera. Pero aquella mujer pecadora fue una mujer que se volvió humilde y sencilla. ¿Se volvió cómo? Sí, humilde y sencilla. ¿Ve? Porque estaba allí lavándole los pies al Señor, nos dirá la palabra de Dios. Ella. Eso es señal de humildad, porque los únicos que lavaban los pies a los demás eran los esclavos. Los esclavos eran los que le lavaban los pies a los amos, más nadie. Entonces, esta María se humilla delante del Señor, no se hace soberbia ni nada por el estilo. Viendo ella la misericordia que Dios le ha dado, ¿sí? Que no la dejó que la mataran a pedrada como quería la gente, sino que el Señor en su infinita misericordia la perdonó. Aquella mujer pues amaba mucho al Señor, lo amaba porque el Señor le había perdonado. Y el Señor la elige a ella, a una mujer, para el servicio de llevar la noticia. Esa es la primera, dice la palabra de Dios, que se le aparece. ¿Para que fuera a llevarle la noticia a quién? A los discípulos. A los discípulos lo iba a ver allá en Galilea. Y se le apareció a esta mujer, a la más pecadora. Entonces por eso el Señor dice, mire, te doy gracias, Señor, porque usted le revela las cosas a la gente humilde y sencilla, y no a los sabios ni entendidos. El Señor sabe a quién aparecérsele. Y si ustedes ven todas las apariciones, ¿a quién se les ha aparecido? A los más humildes. A los más humildes. Aquí en Venezuela, a la Virgen de Coromoto, ¿a quién se le apareció? Al indio Coromoto. Las personas más humildes. A ver, la Virgen de Guadalupe, ¿a quién se le apareció? Al indio Juan Diego. Y los obispos y todo esto no creían. ¿Ve? Porque así pasa. Entonces el Señor busca los más humildes para aparecérsele. En este caso, la más humilde, María Magdalena, que fue que se le apareció al Señor. Y le encomendó el servicio de llevar la noticia. Llévele la noticia ¿a quién? A los discípulos, o en este caso a los apóstoles. Ella va a ser la apóstol de los apóstoles, porque ella es la que le va a anunciar a los apóstoles que el Señor ha resucitado. Ella es la primera en enterarse y es la primera en darle la noticia. Ella le lleva el mensaje y ella va a ser apóstol de los apóstoles. Ella le va a llevar el mensaje a los discípulos. Mire cómo estaban los discípulos. Y ya saben ustedes la historia de los discípulos. Mire cómo estaban los discípulos. Ella fue a llevarle la noticia a los discípulos porque el Señor se lo mandó. Los cuales estaban llorando. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Estaban llorando de qué? Agobiados por la tristeza. ¿Estaban llorando de qué? De tristeza. Porque ya ustedes saben lo que vivieron los discípulos, ¿sí? ¿Qué vivieron los discípulos? ¿Qué vivieron los discípulos? ¿La muerte de quién? De Jesús. Y todo el mundo abandonó al Señor. Incluso Pedro fue uno de los que dijo, Señor, yo daría mi vida por ti. Y resulta que cuando en la primera le dijeron, es que yo lo vi a usted con él. Ya el Señor le había dicho que lo iba a negar, ¿cuántas veces? Antes de que cante el gallo 2 veces. No habrá cantado el gallo 2 veces cuando usted ya 3 veces me habrá negado. Y en la primera que le dijeron, no conozco a ese hombre. Y en la segunda, no sé qué me habla. Y en la tercera, le juro que no sé quién es. Entonces, todo el mundo huyó, todo el mundo salió corriendo y dejaron al maestro, ¿cómo lo dejaron? Solo, excepto Juan, que estuvo ahí al pie de la cruz. Excepto él. Pero todos vivieron lo que al Señor le pasó, cómo lo atraparon, cómo se lo llevaron, cómo lo azotaron, cómo lo crucificaron, cómo lo metieron a la tumba. Todo el mundo andaba por su lado, disperso.
Y después que de la muerte se reunieron otra vez y dice la palabra de Dios, entonces ellos estaban ¿qué? Llorando ¿de qué? De tristeza porque habían matado al Señor. El domingo lo habían recibido en Jerusalén con mucha alegría y ya el viernes lo estaban matando. Y el jueves por la noche ya lo estaban metiendo preso. Entonces ellos estaban llorando de tristeza por todo lo que habían visto. Pero ellos todavía no entendían. Sí, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a aclarar a nosotros. Nos lo va a aclarar. Donde el Señor les va a dar el entendimiento para que ellos puedan comprender lo que había pasado. Que era que tenía que morir para poder resucitar. Pero eso lo va a lograr el Espíritu Santo. Cuando llegue el Espíritu y le dé el don del entendimiento. El don del entendimiento es para nosotros comprender las sagradas Escrituras. Lo va a decir el libro de los Hechos de los Apóstoles. El don del entendimiento es para nosotros comprender la palabra de Dios. Y mire que hay que pedírselo al Espíritu Santo. Hay que pedírselo. Antes de usted leer la palabra de Dios, tiene que pedirle ¿a quién? Tiene que hacer una oración. Cuando usted haga lección divina en su casa, que debe hacer, usted lo primero que tiene que hacer es hacerle una oración al Espíritu para que le dé el entendimiento y usted pueda comprender la palabra de Dios. La pueda comprender lo que el Señor nos está diciendo. Entonces los discípulos estaban llorando y agobiados por la tristeza. Y llorar por un muerto no está mal. Recordemos nosotros que Jesús lloró ¿por quién? Por su amigo Lázaro. Por su amigo Lázaro estaba llorando. Y el libro del Eclesiástico nos dice a nosotros, mire que llorar por los difuntos no está mal. Si usted tiene un ser querido que falleció y quiere llorar, llórelo. Eso no está mal, pero tampoco se quede en la tristeza como los apóstoles, porque nos dirá el libro del Eclesiástico, la tristeza nos lleva a la muerte. Sí, lo queríamos mucho, o lo queremos mucho, pero se ha ido de este mundo. Así es el mundo y así es la vida. Tiene que morir para que pueda resucitar. Y nosotros no quedarnos en la tristeza. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Ellos estaban llorando, agobiados por la tristeza. Y vino la mujer a contarle la noticia. Y mire qué pasa cuando usted se queda en la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. ¿Qué pasó? No le creyeron, dice, le oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, pero ellos no creyeron. La tristeza no lo deja a usted ver nada, ni creer nada. Yo escucho gente que dice, ¿por qué tenía que pasar eso? No es un creyente, porque el creyente sabe que esas cosas tienen que pasar y que no se va a quedar sumergido en la tristeza. Sí, voy a llorar el tiempo que sea necesario llorar, claro que sí. Dije, cuando murió mi papá, algunos vieron, ay, el padre no llora, decían algunos, y porque eso sí, para darle a la lengua tan, pero mandaditos a hacer. Sí, eso están más pendientes que nadie. No, yo sí lloré, pero no para que la gente me viera. Uno llora en el momento, dice la palabra de Dios, uno llora en el momento y lo llora cuanto tiene que llorar. No delante de la gente, porque la gente tiene la lengua molada, esperando qué va a pasar para poder después hablar y decir y criticar. No. La palabra de Dios es muy clara. Llore cuando tenga que llorar y cuando usted sienta, llore. Pero sepa que usted no se puede quedar en esa tristeza. Su vida tiene que continuar. Porque cuando usted se queda en la tristeza, no le da hambre. Cuando usted se queda en la tristeza, no le da sed. Cuando usted se queda en la tristeza, no le da sueño. Cuando usted se queda en la tristeza, no tiene pensamientos. Cuando usted está en la tristeza, no quiere ver a nadie. Cuando usted se queda en la tristeza, no quiere hablar con nadie. Entonces su alma se marchita. Y ahí lo que dice Ali, se enferma. Y después de la enfermedad que viene, la muerte también. Se muere. Y eso no está bien. La misma palabra de Dios dice, no está bien. ¿Que hay que llorar a los difuntos? Sí, hay que llorarlos. Claro que sí.
vamos a llorar a nuestros seres queridos, pero yo continúo hacia adelante. Sé que la vida sigue y que la vida no queda solamente ahí. Madres que han perdido a sus hijos y se quedan de luto toda la vida. Su alma marchita allí porque se le murió un hijo. ¿Y no tiene más hijos? Quiera a los otros. Uno ya se fue, ¿qué más tenía que pasar? Ahora quiera a los otros. No se quede en el uno, para eso tiene más. ¿Sí? ¿Se le murió al esposo? No se quede ahí. Si usted quiere tener otro esposo, téngalo. El sacramento dice que es hasta que la muerte lo separe. ¿Sí? Y hay algunos hijos que no quieren que la mamá o el papá, dependiendo de quién se muera primero, se quede solo. No, usted no puede tener más. Oye, el sacramento dice que hasta que la muerte, y no se ha metido usted. No se ha metido, déjenlo quieto. Ella verá si se vuelve a meter en el mismo paquete, ¿verdad? De repente ella llevó un matrimonio feliz y lo quiere volver a vivir, pues vuelve a ser feliz. De repente no lo llevó muy bien y dice, no, yo no me voy a meter, pero que lo decida ella, no que lo decidan los demás. Sí, porque ahí se murió mi papá y mi hermana no. Le dice a mi mamá que usted se tiene que quedar sola. Y de paso vengo yo y le digo, ¿y quién le dijo a usted que ella se tiene que quedar sola? Es hasta que la muerte los separe. Mi papá ya se murió. ¿Qué vamos a hacer? Si ella quiere ser feliz, que se haga feliz como ella quiera. Ya fue hasta que la muerte y ya se murió mi papá. Y si ella quiere tener otro matrimonio, pues que lo tenga. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Oponerme a lo que ella quiera? ¿Que ella viva triste por mi papá toda la vida? No, viejo. Ya él murió. Y nosotros tenemos que continuar en la vida. ¿Sí? ¿Cómo es que dicen por ahí un refrán que dice? A rey muerto, más nada. ¿Sí? Eso. Es la verdad. El sacramento es muy claro, lo dice. Sí, ella lo lloró también en su momento, no delante de todo el mundo, porque la gente también allá no crea, son como los de aquí. Lengua afilada. Uy, pero no lo lloró, porque la gente estaba mirando a ver si ella se tiraba encima de la urna a llorar. No. Ella rezó por él y todo, y lloró en su momento también. El tiempo que lo tuvo que llorar y listo. Y yo le dije, bueno, mamá, mi papá ya se murió. De aquí en adelante sea feliz usted. Acuérdese, y yo se lo voy a recordar, le dije, acuérdese que esto es hasta que la muerte lo separe. Ya él se murió. Y mi hermana echaba en candela y decía, ¿usted por qué le dice eso a mi mamá? Usted sí es. No le diga eso, ella no puede. No, ¿quién dijo que no puede? Le dije yo. Déjela quieta. Ella toma sus propias decisiones. Ella no puede vivir triste toda la vida. La vida continúa, la vida para ella no se acaba, ella continúa su vida. Se acabó para mi papá y ahora hay que rezar por él nosotros para que Dios le perdone sus pecados. Eso nos corresponde a nosotros. Y ella cuando quiera rece también por él, pero haga su vida feliz y no se quede en la tristeza ni en la amargura, porque eso es malo. Eso es malo. Y hay hijos que no dejan que sus padres avancen, sino que le inyectan una idea, no, que si se muere, se tiene que quedar así. No, señor. No, señor. Eso es una mala idea. Y eso es un pecado también. Sí, porque creen que el matrimonio es eterno. ¿Ustedes no saben qué dice Jesús del matrimonio? ¿Saben o no saben qué dice Jesús? Se casan en esta vida porque en la otra no tienen nada que ver. Serán como ángeles de Dios. Ya, el matrimonio es para esta vida, para traer los hijos al mundo. Y ya. Y usted debe continuar su vida. ¿Qué pasa con los apóstoles? Que ellos estaban sumergidos en la tristeza hasta tal punto que vinieron a decirle, mira, el Señor está vivo, lo he visto, y no quisieron creer. No quisieron creer. Y escuchen bien, mire lo que dice la palabra de Dios. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. ¿A quiénes son esos discípulos? ¿A los discípulos de quién? Aquellos discípulos que iban de camino de Emaús a 11 kilómetros de Jerusalén, dirá la palabra de Dios. ¿Y qué iban haciendo esos discípulos?
Iban por el camino conversando. ¿De qué conversaban los discípulos? De lo que había sucedido. Eso, el Señor se le apareció el mismo día que se le apareció ¿a quién? A María Magdalena. Ese mismo día se le apareció a 2 discípulos que iban camino a una aldea. Marcos no lo dice, pero Juan sí lo dice, a 11 kilómetros de Emaús. Iban de camino muy temprano. Iban hablando de lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Que habían matado ¿a quién? A Jesús. Es más, le dirán al mismo Jesús: y usted es el único forastero que no sabe lo que ha pasado. Pero ellos iban conversando de Jesús y también iban tristes, porque ellos decían, Él dijo que iba a resucitar y ya lleva 3 días muerto y no sabemos nada de Él. Y dice la palabra de Dios, entonces Él comenzó a explicarle las escrituras, empezando por Moisés y todos los profetas. Y cuando llegó a la aldea, ¿qué pasó? Él hizo como que iba a seguir de largo, pero los discípulos le dijeron, ¿qué le dijeron? Venga, quédese con nosotros que ya va a anochecer. ¿Y qué hizo el Señor? Se quedó con ellos a la cena. Y dice que el Señor tomó el pan y dio la bendición. La bendición es lo que celebró el mismo jueves. ¿Y qué pasó cuando le dio el pan? Lo reconocieron e inmediatamente ¿qué pasó? Quedó en el pan. Dice la palabra de Dios, lo reconocieron al partir, se dieron cuenta que en el pan estaba ¿quién? Jesucristo. Para nosotros debemos reconocer a Jesús ¿dónde? En la Eucaristía. Por eso el sacerdote, cuando cada uno pasa a comulgar, ¿qué es lo que dice? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué responden los fieles? ¿Qué significa amén? Así sea, que somos creyentes de que ahí reconocemos que en el pan está ¿quién? Jesucristo. Cuando damos la bendición como la tenemos que dar, así como el Señor lo hizo el jueves santo. Dice la palabra de Dios, se le apareció en otra forma a 2 de sus discípulos que iban hacia la aldea. Dice, escuchen bien. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. ¿Cómo estaban los apóstoles, los 11? Estaban llorando. ¿Y estaban qué más? Agobiados de tristeza. Que vinieron los otros 2 de Emaús, se vinieron, porque después que pasó eso, al otro día se regresaron para contarle a los hermanos lo que había pasado, de que habían visto y cómo lo habían reconocido. Pero era tanta la tristeza que tenían los apóstoles que a estos 2 tampoco le creyeron, dice Marco. ¿Ve cómo la tristeza destruye a una persona? Que aunque esa persona haya muerto, sí, yo lo lloro, por supuesto que me pongo triste, pero no me debo quedar en la profundidad de la tristeza, porque si no me van a decir cosas y yo no voy a querer saber nada, porque estoy triste, porque lo estoy llorando. Ya había venido María Magdalena a decirle que el Señor había resucitado, que lo había visto, y estaban tan tristes que no creyeron. Vinieron los 2 discípulos de Emaús a echarle cuento de cómo lo habían reconocido y que lo vieron y que había resucitado, y dice la palabra de Dios, tampoco le creyeron. ¿Por qué? Porque ellos estaban sumergidos en la tristeza, llorando por todo. Mire, tenían un peso de conciencia, no crean ustedes, porque ellos, vamos a decirlo así, pudieron haber sentido los discípulos, ¿cómo se dice eso? Impotencia, ¿sí? Es así, ¿sí? De que no pudieron hacer, que en vez de hacer algo, salieron huyendo. Cuando le pasa una situación, ¿usted no se siente impotente? ¿Sí? Y dice usted, yo pude haber hecho algo y me molesto conmigo mismo porque pude haber hecho algo y no hice nada. ¿No le pasa a ustedes eso? A lo mejor la tristeza y el llorido que tenían los apóstoles eran también de eso, de que salieron huyendo y que dejaron que habían matado al Señor, pero ellos no lo entendían y estaban llorando y estaban sumergidos. Pudimos haber hecho algo y lo que hicimos fue salir corriendo todos. Eso. Y estaban llorando porque el Señor había muerto también.
Toda esa situación los embargaba a ellos. Todo eso, el pensar. No lo enterramos tampoco, vinieron otros a enterrarlo, y nosotros que siempre andábamos con él, que caminábamos con él, que hacíamos todo con él, lo abandonamos en el último segundo, que era lo primero que deberíamos estar. ¿Usted cree que todos esos pensamientos no pasarían por los discípulos y no los embargaba en la tristeza? Hasta tal punto que todavía estaban ciegos y les decían, pero ya está vivo, y no creían, y ya está vivo y no creían. Porque ellos, su mente estaba encerrada en la tristeza. Por eso la palabra de Dios nos viene a decir a nosotros, mire, no se quede en la tristeza, no se quede. Ellos estaban agobiados por la tristeza. Y hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, mire, no se queden en la tristeza, nosotros creemos en la resurrección. Un día también vamos a morir nosotros y vamos a resucitar en conjunto con aquellos que ya partieron a la casa del Padre. La pregunta es, ¿me estoy preparando o vivo triste? Porque yo me debo preparar, no desechar a Cristo, al contrario, voy a buscar la oración, voy a refugiarme en la oración, voy a orar por el alma de Él, pero también voy a orar por la conversión mía personal, de que yo tengo que cambiar, de que yo tengo que ser mejor, de que tengo que ser un auténtico cristiano. Dice la palabra de Dios, vinieron los otros dos y tampoco le creyeron. Y escuchen bien lo que dice la palabra. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban en la mesa. Entonces, por último, ¿qué fue lo que pasó por último? Se le apareció a todos. A todos, dice, cuando estaban en la mesa. Y mire lo que pasó. Y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué hizo Jesús? Díganlo duro, sin miedo. ¿Qué hizo Jesús? Le echó en cara su incredulidad y la dureza. ¿Ve? Cuando usted se queda en la tristeza, el Señor dice, es que usted sí es incrédulo. Y no se lo manda a decir con nadie. Él mismo se lo dice a usted. No sea incrédulo, no se queden en la tristeza, no se queden en el sufrimiento, no se queden llorando toda la vida. Qué feo es que una persona se quede llorando toda la vida. Un hijo, un esposo, una esposa, una hija, un nieto, un sobrino, el ser más amado. El Señor dice, nosotros somos creyentes, no somos incrédulos, que nos quedamos en la tristeza. Sabemos que un día vamos a ¿qué? A resucitar. ¿Un día vamos a qué? A resucitar. Y eso es lo que nos da fuerza y esperanza de seguir adelante. Hoy murió, mañana seré yo, pero yo tengo mi fe puesta en que un día voy a resucitar. Y ojalá sea para la vida, ojalá sea para la vida eterna. Yo voy a resucitar. Y como sé que voy a resucitar, me pongo triste por mi humanidad y mi naturaleza humana y lloro por ella, pero mi fuerza está en Jesucristo, que nos ha resucitado y que Él resucitó como primicia, dirá. Él resucitó como primicia, primero pues, Él resucitó primero para entrar al cielo, para que luego todos pudiéramos ¿qué? Entrar al cielo también, para que pudiéramos resucitar. Entonces, el Señor nos echa en cara, no sean incrédulos. Sí, Él murió, sí. No sean duros de corazón. Estaban agobiados por la tristeza y su corazón lo tenían duro y su incredulidad a flor de piel. No creyeron nada de lo que dijeron, no quisieron aceptar que el Señor estaba vivo. No le quisieron creer ni a María Magdalena ni a los dos discípulos. Cuando a usted se le predica, ¿usted tiene su corazón duro o no? Eso usted ya lo responderá personalmente. ¿Usted es creyente o no es creyente? Y eso lo responde usted personalmente. Porque tanto que se le predica y usted no quiere aceptar el mensaje. Porque usted está cerrado en su incredulidad. Porque usted tiene el corazón duro. Porque dice que así soy yo y punto, se acabó. Pues si así es usted con esa dureza de corazón y esa incredulidad, pues sepa lo que usted se va a ir para el infierno. Es solamente lo que tiene que hacer usted para irse al infierno. Solamente no
creer. No hay que matarse unas 20 personas, no hay que quitarle la vida a 20 personas. La gente está creyendo que si mata a otro, se va para el infierno. Cuidado, si no más bien el que mata a otro se va para el cielo y usted por su incredulidad se va para el infierno. Sí, porque ese se puede arrepentir de haberlos matado. Pero usted en su incredulidad, ¿cómo se arrepiente si no acepta el mensaje? Y entonces creemos que el que es más malo es el que se puede salvar. El ladrón en la cruz era el más malo entre todos ahí, porque lo iban a crucificar. Ahí no lo estaban crucificando porque era bueno. Era el más malo de todos que lo mandaron a matar. Crucifiquen a esos dos que tienen pena de muerte. Entonces, ¿eran personas qué? Ahí está. La pena de muerte, ¿a quién se la dan? A los malos y a los inocentes de vez en cuando. Sí, porque también hay de los dos. Pero aquellos ladrones le dieron pena de muerte, entonces eran malos. Pero ese se arrepintió, creyó y arrepintió. ¿Y para dónde se fue? Y era un hombre condenado a la pena de muerte. Lo iban a matar por ser malo. Y entonces, a los que no han matado a nadie ni que eran malos, a veces no quieren creer. Y dice el Señor, ¿y se van a condenar por qué? Por no haber creído. Y usted anda creyendo de que tiene que quitar la vida para irse para el infierno. No, Señor. Por eso el Señor le echa en cara a los apóstoles la incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué son tan incrédulos? Se les está hablando, le mandó a María Magdalena, le mandó a los discípulos de Emaús y por ningún lado querían creer. ¿Cuántos sacerdotes no han pasado por esta parroquia? 2. Y aparte, cuando no era parroquia, ¿verdad? Los otros más que pasaron. Y usted sigue en lo mismo, siendo el chismoso, el grosero, el avaro, el ladrón, el escupidor de chimú, el borracho. Sigue siendo el mismo. Entonces dice el Señor, ¿cuántos no se le han mandado y usted sigue en su incredulidad? ¿Cuántos no se le han mandado y usted sigue en la dureza de corazón? En vez de decir voy a cambiar, resulta ser de que se pone más duro todavía de creer. ¿Cuántos mensajeros no han venido a traer la palabra de Dios y usted en vez de poner su corazón blando a la palabra, no quieren cambiar? Tiene que haber un cambio en su vida. Porque para eso lo manda el Señor. Mire que el Señor tantos que ha enviado y después le va a preguntar al final. Y le va a echar en cara su incredulidad y dureza de corazón. Y escuche por qué la incredulidad y dureza de corazón también. Porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Mire, porque no le quisieron creer ¿a quién? A María Magdalena y a los discípulos de Emaús que llamamos nosotros. El Señor le va a echar en cara a ustedes. Y a mí, por supuesto, también. Tanta gente que nos vino a predicar y no quisimos creer. Porque dice la palabra de Dios, les echó cara a la dureza porque no les habían creído a los que lo habían enviado. Lo habían visto, resucitado. Si alguien viene a predicarle a usted la sana doctrina, no la doctrina mala, la sana doctrina, porque usted tiene que mirar si tiene la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Los sacramentos. Eso es, los sacramentos. ¿Qué es la sana doctrina? La Virgen María, la intercesión de los santos. Esa es la sana doctrina. Pero usted no le pueden creer a cualquiera que traiga una Biblia. No. Usted tiene que verificar si es la sana doctrina. Eso significa que ustedes tienen un trabajo. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Leer la palabra para poder saber cuál es la sana doctrina. Porque los que no leen la palabra no saben cuál es la sana doctrina. Porque vienen algunos mormones, pentecostales, protestantes, evangélicos, etcétera, 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 que también cargan la Biblia y ustedes van a decir, ay, pero es que carga la Biblia. Ay, pero es que es el mismo Dios. Sí, pero mal predicado. No importa si carga la misma Biblia o no. No importa si es el mismo Dios o no. Lo que nos va a decir a nosotros es que si tienen la sana doctrina. Eso no lo va a decir San Juan a nosotros.
Usted tiene que tener cuidado porque, ay no, eso hay que recibirlo. No. Eso hay que recibirlo porque es igual, nos están leyendo la palabra. No, señor. Porque si usted recibe un protestante, un evangélico, un mormón, un pentecostal, cualquier denominación de esas, usted se hace cómplice con ellos. Porque ellos no traen la sana doctrina que nos dice Juan a nosotros, de que Cristo ha resucitado. La sana doctrina nos dice a nosotros que hay que orar por ¿quiénes? Y ellos no quieren orar por los muertos. La sana doctrina nos dice a nosotros en Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Usted tiene que creer eso. Y ellos vienen y le dicen a usted que no hay que recibir eso. Y después le dicen a usted, no, que es que maldito el hombre que confía en otro hombre. El libro del profeta Jeremías 17:5. Y entonces usted, que no cree en las cosas de la iglesia, entonces dice, ay, sí, es verdad. Yo siempre le digo a mi esposa que yo con ese cura que es pecador no me voy a confesar. Pero pobrecito, no ha leído la Biblia, porque la Biblia nos dice, quien diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. En otras palabras nos dice que todos somos. Y en carta a los Hebreos capítulo 5 versículo de 1 en adelante nos dice a nosotros que el sacerdote sale ¿de dónde? De entre los hombres. Entonces el sacerdote no es un ángel de Dios, ¿verdad que no? Aunque lleve el nombre, pero no lo es, ¿verdad? Solamente el nombre. Pero no viene del cielo, viene de una familia, es sacado de entre los hombres. No para juzgar, señalar ni nada de eso, sino para comprender, porque él viene de la misma debilidad. Él está envuelto en la misma, para que comprenda a sus hermanos, lo va a decir la carta a los Hebreos. Para que comprenda a sus hermanos, porque él también está envuelto en la misma debilidad que ustedes y lucha al igual que ustedes. Entonces, esa es la doctrina que nosotros tenemos que creer, no la que traen todas estas denominaciones protestantes. Así traigan la Biblia. Nosotros debemos verificar si es la sana doctrina. Si habla bien de la Virgen, sí. Si hablan bien de la Eucaristía, sí. Si hablan bien del bautismo, sí. Si hablan bien de la confesión, sí. Ahora sí, venga, vamos a escuchar. Pero si usted escucha que empieza a hablar mal de la Virgen, mal de la iglesia, mal de la Eucaristía, mal de todo lo que lo quiere salvar a usted, diga usted, no lo puedo recibir. Y dígaselo en la cara, sin miedo. No, porque usted no trae la doctrina sana. Dígaselo. No le tenga miedo. No, usted no trae la doctrina sana. Usted viene a engañarnos, meternos en embuste aquí. Y lo más triste es que con la misma palabra de Dios, pero no traen la sana doctrina. Entonces, el Señor nos invita a nosotros, mire, a creer lo que se nos ha predicado. No sean tan duros de corazón, no sean incrédulos. A ustedes se les dice, mire, sus hijos tienen que hacer la primera comunión. Y ustedes deben hacer que sus hijos vayan y reciban a Jesucristo. ¿Para que se unan a quién? A Jesucristo por medio de la Eucaristía. A ustedes se les dice, mire, bauticen a sus hijos desde pequeños. ¿Para qué se bautizan? Para que se le abran las puertas del cielo, para que reciba el Espíritu Santo, se le perdone el pecado original, para que sea hijo amado de Dios. ¿Es malo lo que la iglesia le está dando a ustedes? Entonces, ¿por qué son duros de corazón e incrédulos? Dice el Señor. Y no es que no se les predique, porque siempre se les predica. Pero dice el Señor, son incrédulos y duros de corazón porque no han creído a los que lo habían visto resucitado. Y escuchen lo que dice el Señor. Si usted es una persona creyente, escuche lo que tiene que hacer. Jesús le dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué dice el Señor? Vayan por todo el mundo. ¿Qué significa eso? Mire, donde usted se pare, usted debe tener una conversación. ¿Se acuerdan los discípulos de Emaús? ¿Qué hablaban los discípulos de Emaús? Sobre Jesús. ¿Sus conversaciones son de qué? ¿De qué? ¿De qué? Eso usted lo responde a usted, no me lo diga a mí, pero eso es para usted. ¿De qué son sus conversaciones? Porque dice el Señor, vayan por todo el mundo, empezando desde su casa, hermano. No crea usted que tiene que usted, ay no, voy a comprarme un boleto de avión y me voy a ir por allá para África, allá a evangelizar. Porque el Señor nos mandó por todo el mundo. Y entonces usted está pensando en África. Pero los de su casa se están convirtiendo en un diablito.
que son los primeros que tienen que evangelizar. El primer compromiso que usted hizo, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es el primer compromiso que usted hizo? Ese, educar a sus hijos. Ese es ir por todo el mundo. No piense usted en África, no piense usted en el Congo por allá, no piense usted en Japón. Deje que los grandes misioneros hagan eso. Usted dedíquese a predicar por todo el mundo, empezando por su casa, a los suyos, porque usted vino aquí a la iglesia, trajo a su hijo. ¿Y qué fue lo que dijo usted? Prometo educar a mi hijo en la y al ahijado. Y resulta ser de que de la fe no le ha hablado, pero ni coquito, nada. A los hijos, los padres le da hoy miedo hablarle de las cosas de ¿quién? De Dios. ¿Sí? Ahora son los pájaros quienes le tiran las escopetas, ¿verdad que sí? Porque si el papá comienza a hablar, el hijo se molesta. ¿Verdad que sí? Se molesta. Pero usted tiene que ser inteligente. Cuando usted comience a hablar de Dios, bueno, por lo menos Silvia tiene la facilidad, con el mismo palo que tiene, el bastón, dele por la cabeza. ¡Pam! Escuche lo que le estoy hablando. Es de Dios, no tiene que buscar nada, ¿verdad? Pero si usted no tiene con qué a la mano, vaya y camine y busque y le da a ese muchacho, para que escuche las cosas de ¿quién? Sí, porque si usted es a pal con ya no le puede dar palo, ¿no? Ni peligro, si ya no lo quieren escuchar, pues usted tiene que sacudirse el polvo de los pies y véngase otra vez para Venezuela más aburrido. Sí, entonces comience por su casa. Todo el mundo, también lo de su casa, son parte de todo el mundo. La esposa o el esposo que no se quiere casar por la iglesia. La esposa o el esposo que no se quiere confesar, o el hijo. Usted tiene que ir y predicarle porque no se quiere confesar. No es obligarlo a confesarse. No es que usted va y se confiesa, no, voy a predicarle a él. Porque es muy fácil obligar a otro. Pero es predicarle para que él tome conciencia y vaya. Es predicarle, es hablarle de Dios. Me voy a sentar y le voy a hablar de Dios. Le voy a hablar de la Eucaristía, le voy a hablar de la confesión, le voy a hablar del bautismo, los beneficios que se recibe con cada sacramento, para que él vaya y reciba los sacramentos. Vayan por todo el mundo y prediquen, ¿ve? Usted les tiene que hablar con la palabra de Dios. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, al esposo o a la esposa o a los sobrinos o a las sobrinas o a los nietos o a los hijos. A todos usted les tiene que hablar de la palabra. Eso es lo que quiere el Señor. Le dijo entonces, vayan y prediquen, vayan y hablen y vayan y evangelicen a sus hijos. Y eso es lo mejor. Evangelizar a los hijos es lo mejor. Y usted adquirió un compromiso el día en que ellos fueron bautizados. Recuerde ese compromiso. Háblele de la palabra de Dios. No hablen de otra cosa. Los discípulos de Maús iban por el camino hablando del Señor. Dirá el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, si no me equivoco. Usted a sus hijos tienen que hablarle cuando estén de viaje, cuando estén de camino, cuando estén comiendo, cuando estén durmiendo, de las cosas de Dios. Nunca dejen de hablarle de las cosas de Dios. Háblenle siempre de las cosas de Dios para que algún día puedan volver a Cristo y alcanzar la vida eterna. Amén. Presentamos el pan y el vino. Yo viví una vez más.
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote de todo a ti, su creador, dominara lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas lo fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivimos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con ellos, con sus discípulos, tomó pan. Te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracia y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros.
Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordemos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de nuestro obispo Jesús Alfonso, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos ustedes que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Aleluya. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te ha dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédeles llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién cree en ti, Señor?
no morirá para siempre. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá. Honorio Antonio Mejía, José Carrillo y Filadelfo Umaña descansan de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente de Honorio Antonio Mejías, José Carrillo y Filadelfo Umaña, por la misericordia de Dios, descanse en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor resucitado sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Aleluya, aleluya.